Buenos días, queridos alumnos del Diplomado de Villa Clara. Soy la profesora Alicia Rodríguez Valdés, profesora principal de Finanzas y Precios. En esta ocasión voy a presentarles el tema precios externos, donde la situación general económica mundial podemos decir que se mantiene. La de Cuba también, recuérdense que yo le hablaba que el principal punto eran las relaciones económicas internacionales, más hoy podemos un poco que decir que hoy se están concretando en acuerdos concretos de cooperación con las visitas, tanto en Cuba como en el exterior, de nuestros dirigentes y la parte extranjera, como es el caso de Rusia, de la cooperación Asia-Pacífico, cómo es que Cuba va a ser la sede, la presidencia del grupo de los 77, o sea, toda una serie de acontecimientos que si ustedes han seguido los medios televisivos, se han podido dar cuenta que ya hoy se están concretando esa cooperación en el ámbito de la cooperación internacional. Lo demás no cambia, el mundo sigue en su crisis. Y bueno, Alicia Bárcena, que deja de ser secretaria de la CEPAC para ser la secretaria de Asuntos de Relaciones Exteriores de México, que ayer fue anunciada por López Obrador. En esta parte de precios vamos a ver, yo diría que dos temas centrales. El primero es todo lo que vamos a hablar del primero, es la conceptualización básica en materia de precios externos y en mercado mundial. Sin saber qué cosa es precio y mercado mundial, no podemos proyectarnos a nada. Y bueno, en relación con eso, las definiciones de sus principales reglas, porque el mercado tiene reglas, no la podemos usar. El mercado, al tener existencia propia, tiene reglas del mercado que imponen los precios. Y un gran segundo tema, que son los principales cálculos y aplicaciones de indicadores básicos del análisis de la gestión de precios externos, también llamado AGP, a nivel de cada producto que ustedes comercializan o exportan, ¿no? Y a nivel de las entidades que ustedes representan. Y si voy más allá, a nivel del país a través de la llamada índice de relación de INDECA, que trabaja con el aumento global de los precios de las exportaciones en relación al aumento global de los precios de las exportaciones. Dicho esto, damos inicio entonces al tema que nos ocupa hoy. Vamos a presentar el tema de precios externos, precisamente a partir de que en este módulo de precios externos ustedes van a estudiar dos temas fundamentales que son que yo les acabo de comentar, que están relacionadas con la actividad de precios externos y de hecho con la eficiencia de comercio exterior. Y todo esto permite dar cumplimiento a los diferentes acuerdos de los congresos del partido que nos han antecedido, el quinto, el sexto, el séptimo, octavo y recientemente el décimo, que se acaba de hablar de él al amparo de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Todos estos están amparados o tienen vínculo, todos estos temas que se han abordado están estrechamente vinculados entonces con los lineamientos del comercio exterior del 66 al 73 del año 2016 de sexto congreso. Y muy en particular el lineamiento 91 del 2011 del sexto congreso, eso presten atención a eso. Este último ya está implementado desde esa fecha por la Dirección Funcional del Ministerio de Finanzas y Precios, que es una dirección funcional de la Dirección de Economía de nuestro ministerio, y todo eso ampara cómo cumplir, cómo enfrentar con las entidades de la política económica externa
de los que ambos se detallan a continuación. Por ejemplo, la del comercio exterior está el 66, como le mencionaba, garantizar la aplicación integral de la política comercial, la fiscal, la crediticia, la arancelaria y laboral y otras, así como consolidar los mecanismos de protección de precios de los productos que se cotizan en bolsa y que Cuba comercializa. Y el lineamiento 91 está relacionado con elevar la eficiencia en la gestión comercial de las empresas vinculadas al comercio exterior, priorizando el correcto análisis del mercado y de los precios en el contexto internacional. La utilización adecuada de los pliegos de concurrencia en el caso de importaciones, se utiliza el pliego de concurrencia para la toma de decisiones y es necesario que se formulen y controlen de forma integral los contratos. Eso está referido al sexto congreso. Eso está implementado por la Dirección de Precios. Luego hay otros lineamientos generales que es también del sexto congreso, que son el 62 y el 64, que bueno, el 62 está relacionado con la credibilidad del país en sus o sea, en las relaciones económicas internacionales mediante el estudio y cumplimiento de los compromisos contraídos. Y aplicar el principio, y presten atención a esto, que quien decide no negocia. Por lo tanto, hace falta una llamada contrapartida, que son los departamentos de precios o algunos de inteligencia comercial constituidos como tal al amparo para la atención de los precios, que tienen que jugar el papel de contrapartida que siempre ha llamado el comercio exterior a jugar por estos departamentos de precios, y hoy, con más que nunca, es necesario cumplir. Entonces, ¿cómo se logra lo anterior? Bueno, lo anterior lo logramos a partir de un objetivo general de este curso, de este módulo de precios, que es propiciarles a ustedes el aprendizaje y el conocimiento en temáticas básicas de los precios externos, que son estos dos que yo le acabo de dar lectura, uno conceptual y el otro de aplicación, y el análisis de las normas y principios que regulan la formación de los mismos. O sea, tenemos que conocer las resoluciones vigentes, las indicaciones vigentes, las instrucciones vigentes, las circulares internas, que en función de la optimización de la gestión comercial permita fortalecer la preparación de ustedes, que son los equipos negociadores respecto a esta temática de crisis. En el orden interno, ¿qué es lo que se presenta en precios? Bueno, los departamentos de precios en las entidades generales están debilitados. Y a eso se une la poca o nula experiencia en este frente especializado de precios en la generalidad de los casos. A lo mejor ustedes tienen alguna excepción de la generalidad de los casos, que hay un debilitamiento, que hay un desconocimiento, que hay una falta de experiencia, y entonces corresponde jugar a los especialistas de precios con un análisis integral en la gestión de las contrataciones. Lo mismo en las importaciones que en las exportaciones. Al mismo tiempo, la dirección funcional del Ministerio, o sea, de Finanzas y Precios, ha emprendido sistemáticamente intenciones a ustedes, a las empresas estatales y no estatales, de control y ayuda a un importante número de entidades que son representativas de las ramas de comercio exterior, y se prevé que puedan ustedes, después de este curso, tener encuentros, contactos con esta dirección funcional, cuyo director es el compañero máster Alejandro Valdés. ¿Cuáles son las causas de las principales deficiencias en las entidades inspeccionadas? O sea, ¿por qué tengo estas deficiencias? ¿Cuáles son las causas que lo generan? Bueno, resumiendo, la falta de personal capacitado en los temas de precio externo. Precio es una especialización y una responsabilidad. Nosotros los que estudiamos y trabajamos mucho los precios en nuestra etapa activa decíamos que la responsabilidad de los precios no se podían caer al piso porque la responsabilidad caía al piso. Entonces, falta de personal capacitado. Hay una falta de exigencia en cuanto al cumplimiento de las herramientas y métodos de trabajo con que actualmente cuentan las empresas. Muchas empresas no saben, si le preguntas individualmente a cada uno de los componentes de esos aparatos comerciales,
¿Cuál ha sido la gestión de precios global de sus productos, de su empresa? No sabe decírselo y eso hay que sabérselo. No existen procedimientos en las empresas para el análisis de precios externos, ni para el indicador de referencia en mercado mundial. Miren, no cualquier precio es mercado mundial, por favor. Y no puedo promover tampoco aritméticamente las ofertas y decir que eso es mercado mundial. El mercado mundial, y ahora veremos cuando entremos en el tema, tiene exigencias propias y tiene existencia propia y tiene sus exigencias propias que todo el que haga la actividad de comercio exterior en cualquier lugar del mundo tiene que cumplir. Hay otra parte que es antes de la contratación que le llamamos la etapa de planificación, ¿verdad? En comercio exterior tenemos 3 etapas: plan, contratado y ejecutado. Entonces, antes de contratar tenemos que planificar, pero tenemos que planificar también adecuadamente en función de las estrategias de precios a obtener por mercado, enfatizando en la necesidad de realizar entonces estudios previos a las contrataciones de los mercados. ¿Cuáles son estos estudios? Bueno, los estudios de mercado, los estudios de marketing. Esos son los estudios. El precio nunca planificado puede ser, pon el mismo del año anterior y ponme el mismo y agrega el 1%. Si yo saber ese 1%, de dónde sale, grábense bien esto. Se planifican entonces precios sobre la base de criterios fundamentalistas del mercado y de la experiencia de los especialistas sin emplear herramientas econométricas. Bien, que son herramientas matemáticas. Falta de supervisión por las estructuras que dirigen, las estructuras superiores que dirigen a los contratos de compraventa internacional. Entonces, en esencia, se van a estudiar estos 2 temas que están interrelacionados entre sí desde los principios que rigen la formación de los precios externos, la llamada etapa fundacional de la actividad de comercio exterior, y que hoy adquiere una importante relevancia luego que el propio ministerio ha tomado, como en aquella época, las relaciones económicas internacionales hacia Europa del Este y otros países amigos, de un nuevo tipo, por supuesto. Pero no podemos proyectarnos hacia el futuro desconociendo el pasado. Eso es un principio que todos los días nuestros dirigentes nos lo dicen. Y por lo tanto, tenemos que saber qué pasó en esa etapa fundacional. Tenemos que conocer la definición de precio y mercado mundial, los tipos de precios en el mercado mundial, los tipos de mercado, sus características, su utilización, la cartera de proveedores si soy de importación en cuanto a mi actividad, o la cartera de clientes si soy de la actividad de exportación. ¿Cómo es el proceso de salir al mercado? ¿Cómo se validan las ofertas en cuanto a las importaciones? ¿Cómo es el proceso de las contraofertas, de las reofertas? A través de un modelo patrón, vamos a decir que es el pliego de concurrencia para las importaciones. Ahora, ese pliego tiene que tener las correcciones que tengan lugar en cada caso. Pueden ser correcciones monetarias, pueden ser correcciones técnicas, bien, puede ser correcciones por condición de compra. Bien, yo no puedo comparar un SIC con un COP, ni productos que sean desiguales. No puedo coger un precio y decirle, entre este me da mayor o me da menor, porque tienen que tener, fíjense al principio, las comparaciones tienen que ser sobre las mismas bases en términos y condiciones. Entonces, lo que no es así, yo tengo que hacer las correcciones que correspondan para hacer los precios comparables. Eso es importante y yo diría que es lo más difícil de dominar en este módulo o asignatura de precios externos. Así también yo utilizo los precios para evaluar mis propuestas de negocio, de cierre de contrataciones, a través de qué. ¿Cómo evaluamos una propuesta? Bueno, de los indicadores que están establecidos. El análisis de la gestión de precios y todo ello tiene que estar en concordancia con las resoluciones, instrucciones y procedimientos que estén vigentes. Ya ustedes saben que en el comercio exterior está vigente para
para la actividad de comercio exterior de mercancía, la 220 y la 458 para los servicios. Y hay otras y otras y otras que se han venido emitiendo que ustedes tienen que conocer porque ustedes no pueden estar hablando de resoluciones que no están vigentes. De la organización de los equipos. Ustedes van a trabajar por equipo, o sea, su diplomado, según la matrícula oficial aquí en el centro, y donde se detallan los datos que se le han solicitado al efecto por la profesora designada. La profesora designada para impartir este módulo de precio en Villa Clara es la máster Aimé Collante. Ella es la que le va a impartir el módulo, la que le va a hacer las evaluaciones, etcétera, etcétera. Por supuesto, yo soy la coordinadora y trabajo en unión con la profesora Aimé Collante. Una profesora que tiene mucha experiencia empresarial, porque proviene de la empresa Maprinte. Vamos a hablar un poquito de la evaluación. Bueno, la evaluación tiene un carácter sistemático, atendiendo a lo que se establece en nuestra plataforma del Diplomado de Comercio Exterior. La evaluación final individual, por supuesto, la individual, aunque se trabaje como por equipo, pero la individual de cada cual está en función del cumplimiento y el desempeño de cada cual, incluido el porciento de asistencia, si esto tuviera alguna posible convocatoria de presencial. Y en términos de otro, bueno, este curso tiene fecha del 1 al 30 del 2023 y la coordinadora del diplomado es la profesora máster Janet Rúa. Es la coordinadora del diplomado. La coordinadora de la asignatura es Alicia Rodríguez, que soy yo, y la profesora que le va a impartir el curso es la profesora Aimé Collante. ¿Está claro? La base material de estudio está compuesta de una bibliografía básica que en su momento oportuno fue entregada y está disponible en la carpeta, así como en las resoluciones básicas. De toda la bibliografía, nosotros recomendamos que vean la del colectivo de autores de la Dirección de Finanzas y Precios de Índices, Herramientas y Métodos, que esto fue precisamente a raíz del lineamiento 91. Estas son las herramientas y métodos de trabajo para implementar el correcto análisis de los precios externos. Es como decir, un patrón guía está vigente, ahí es donde tengo que mirar. Y la utilización adecuada de los pliegos de concurrencia tiene fecha mayo de 2014. Está disponible en la base material de estudio. Además de eso, yo le quiero dar como un elemento adicional que este trabajo objetivo de ganó premio nacional Raúl León Torres, otorgado por la Asociación Nacional de Economistas del Grupo. Así que no le hablo de cualquier trabajo. Le hablo de una biografía que hay que consultar, de consulta obligada. Dicho esto, pasemos a la siguiente presentación. Bueno, en este caso, bueno, el desarrollo temático es la presentación del módulo análisis de precios para el curso diplomado. Esta presentación está a cargo nuestra como profesora principal y tiene lugar en el Centro de Superación del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Hay que mirar hacia atrás. Y entonces, al mirar hacia atrás, hoy precisamente se está hablando mucho del Che, porque fue uno de los presidentes del Banco Nacional de Cuba. Es momento para yo proyectarme en el comercio exterior sobre formación de precios. Tengo que obligadamente tener conocimiento de los antecedentes fundamentales del comercio exterior, que se le llama etapa fundacional. Aquí en este recorrido nosotros vamos a dar este recorrido desde que triunfó la revolución hasta el 2010, y porque todo ha sido un proceso, ¿no? No existía ni siquiera
la estructura actual de bancos ni nada. Entonces, en enero del 59 tuvo lugar la entrega al Banco Nacional de Cuba la totalidad de las divisas ingresadas al país por concepto de exportaciones de azúcar y de tabaco. Esta etapa también se caracterizó por el control centralizado de las importaciones y exportaciones cubanas a través de un grupo o departamento que se llamaba Fondo de Estabilización de las Monedas. En abril del año 60 se crea el Banco para el Comercio Exterior de Cuba, por la ley 793, llamado BANSEC. BANSEC, ni siquiera MINSEC, BANSEC. En febrero del año 61 se modifican entonces las funciones, fíjense, del Banco Nacional de Cuba, que tenía el monopolio de las divisas y fiscalizador de las finanzas externas por la ley 930. Por la ley 934 se crea el Ministerio de Comercio Exterior y se asume la actividad aduanal. De marzo a septiembre de 1961 se crearon las empresas, fíjense, las primeras empresas cubanas de importación y exportación, la empresa de flete y de control, y se funda la escuela de cuadro del MINSEC, que hoy es donde yo estoy sentada. Esto fue la escuela de cuadro del MINSEC, hoy es el centro de capacitación. Bien, es fundada en esa fecha. En enero de 62 se crean 11 empresas entonces especializadas. Bueno, estas empresas, perdón, vuelvo un momentico atrás, de marzo a septiembre, creada cubana de importación, se llamó ECUBIN, Empresa Cubana de Importación, y ECUBES, Empresa Cubana de Exportación. Bien, pero no había una nomenclatura ya de las empresas especializadas. Eso no tiene lugar hasta enero de 62, en que se crean 11 empresas especializadas en comercialización de productos seleccionados de importación y exportación. Ellas fueron Cuba Azúcar, Maquimpor, Maprinter, Cuba Metales, Quimimpor, Alimpor, Consumintex, Gansimpor, Cuba Artimpes, Cuba Tabaco y Cubatec. Posteriormente, entonces, en función de la diversidad de productos y el volumen de negocio, se crea entonces Cuba Export, Medicuba, Tracto Import, Cuba Industria, Ferrimport, Cuba Fruta, Cubanite y Cubequí. Surgen entonces, cuando surgen las áreas de política comercial del Ministerio. Bueno, de la década de los 80 se alcanza la cifra de más de 50 empresas agrupadas por productos y la mayoría dentro del sistema del comercio exterior, o sea, no estaba descentralizado, y la mayoría no eran del MINSEC, ¿no? Pocas eran descentralizadas. En febrero del 73 se crea entonces la Cámara de Comercio de la República de Cuba, donde ustedes seguramente tanto consultan y tienen su representación allá en Villa Clara, de la Cámara. En septiembre de 65 se promulgan entonces los estatutos de la Corte de Arbitraje de Comercio Exterior. En el año 72, nuestro país ingresa al Consejo de Ayuda Mutua Económica, a CAMI, con acuerdos ya especiales de un nuevo tipo, siempre mirando como referencia el mercado y los precios mundiales, lo que con otro sistema de formación de precios. En diciembre del 75 se celebra el primer congreso del partido y en el 76 tuvo lugar en nuestro país un proceso de institucionalización y se crean los organismos de la Administración Central del Estado. En noviembre del 76 se aprueban las facultades a MINSEC como función exclusiva del Estado. Y la función exclusiva del Estado significa que en materia de dirección, ejecución y control de la actividad comercial compete al MINSEC, mediante la ley 1323 sobre la organización central del Estado, proceso de centralización y de control de las ramas del comercio exterior. En marzo del 2009, por el decreto ley 264, se crea entonces el actual Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera como organismo de la Administración Central del Estado.
con una misión esencial de preparar y proponer al gobierno la política integral del Estado y del gobierno en la actividad comercial externa, creación de empresas mixtas, colaboración económica con otros países, cosa que está transcurriendo hoy. Por eso que le estoy diciendo, no pueden ver el presente sin mirar el pasado con estos antecedentes, compañeros. Cómo crear organizaciones y asociaciones extranjeras y las inversiones que se negocian. Y una vez aprobada la política por el MINSEE, dirigir y ejecutar, así como coordinar su cumplimiento por todas las entidades del país sobre la base de la estrategia de desarrollo establecida. Al amparo entonces de la resolución 195 del 11 de junio de 2013, la actividad de finanzas y precios se integra a la actual Dirección de Economía y Finanzas debido a la creación de la Organización Superior de Dirección denominada Grupo Empresarial del Comercio Exterior, que es ECOME, subordinada al Ministerio de Comercio Exterior y de Inversión Extranjera. De esto también se ha hablado mucho en estos días por la televisión. ¿Cuáles son entonces, cuáles fueron los objetivos fundamentales de esa llamada etapa que le acabo de explicar, fundacional, que hoy Alicia Rodríguez, como profesora, les dice, y lo ha dicho ya en su clase de materiales de estudio, que mantiene su plena vigencia? Y razonen conmigo. Necesidad de colaborar con la política económica de nuestro país. No es vigente. Eso fue ayer, pero hoy también. Contrarrestar la política de amenaza y asfixia económica, comercial y financiera por parte del gobierno de los Estados Unidos desde el propio año 1960 y recrudecida en los años 92 y 96 con la aprobación de la ley Torricel y Herberto respectivamente. En aquel momento, ocasionando pérdidas directas superiores a los 96 millones de dólares y 54 millones de dólares por afectaciones derivadas de daños directos ocasionados a importantes objetivos económicos y sociales de nuestro país a partir de acciones terroristas y de sabotaje que han tenido lugar. Sin embargo, hoy Cuba está incluida en una lista de terroristas del gobierno de los Estados Unidos, tema que se está discutiendo. Entonces, como en el BANCE, el Banco de Comercio Exterior, que fue lo que surgió antes del Ministerio de Comercio Exterior, hoy el Ministerio de Comercio Exterior y de Inversión Extranjera, como en aquella etapa, hoy tiene las funciones regulatorias y de control del comercio exterior, pero en un horizonte a nivel dramático que permite cumplir la estrategia de desarrollo acumulada por la máxima instancia de nuestro país. Otro aspecto a resaltar de por qué se mantiene la vigencia de aquella etapa hoy es la búsqueda y establecimiento de mercado para nuestras exportaciones. ¿Quién cuestiona eso? Buscar y establecernos un mercado para nuestras exportaciones de nuestros productos y yo diría más, y de nuestros servicios. Por favor, las ciencias médicas lo que han aportado en servicio es incalculable. Aseguramiento de las importaciones que permitan generar nuevos fondos exportables, porque yo lamentablemente no puedo producir todos los insumos que lleva una exportación, yo todavía tengo una dependencia de las importaciones. Entonces, asegurar esas importaciones, yo diría, de una manera eficiente en términos de precio, que actualmente lleva aparejado la estrategia de sustitución de importaciones a partir de la relación que costo-beneficio de la ficha costo-país. Yo en finanzas les hablaba, cuando le grabé el tema de las finanzas internacionales, que a mi juicio había que transparentar por ustedes los empresarios bien los costos y gastos, por favor. La formación de cuadros capaces de eliminar a comisionistas o intermediarios en nuestras transacciones comerciales, eso se logra con un buen banco de proveedores y clientes, con una buena inteligencia comercial. Retomar el estudio de precio y de coyuntura, que no es lo mismo. Estudio de coyuntura, que estudio de mercado, que estudio de precio. No es lo mismo. La coyuntura es el estudio del ciclo de producción capitalista y hay que retomar esos estudios, los estudios de coyuntura. De hecho, aquí existió un instituto de coyuntura
bien, que hoy no existe, pero nadie estudia la coyuntura, o no es generalizado el estudio de la coyuntura. Y esas son cosas que Alicia Rodríguez dice que hay que retomar. Esos estudios se deben retomar por países o bloques de países en función del entorno internacional actual. Es necesario contar con una cartera de proveedores que sean representativos. Pero además de contar con los proveedores, llevar la estructura empresarial de los mismos, quién es ese proveedor, qué capital social tiene, el capital es propio o cuánto con capital ajeno, cómo clasifica, es un productor comercializador, es un trader, y es más que incluir un nombre en una cartera por inteligencia comercial. Entonces, otra cosa que se mantiene de aquellos tiempos es apoyar la toma de decisiones en el nivel empresarial y también ministerial sobre la base de unas propuestas integrales de cierre de las operaciones, sustentadas en precios representativos del mercado, sustentadas en estudios de mercado, y el estudio de mercado no solamente es de productos, sino el mercado mundial tiene existencia propia y por lo tanto el mercado mundial monetario, financiero y de análisis de la gestión de precios de las propuestas que se ponen. Es necesario también conocer, cumplir y hacer cumplir las resoluciones, procedimientos y normativas vigentes para la actividad comercial externa. Eso en aquel momento se mantiene vigente hoy. Entonces, aquí un poco, yo les voy nada más que a comentar en función del tiempo, que bueno, el CAME y otros países socialistas concentraron en el caso de Cuba el 85% del intercambio comercial. Entonces, si teníamos un 85% en CAME y otros países socialistas, ¿qué era lo que iba al área capitalista? El 15%. Pero además, si teníamos una manera de fijar los precios para los principales productos de exportación con una preferencialidad, un precio superior al mercado, y para la importación aplicar una escala resbalante a un año antes, 3 años antes, 5 años antes, anterior a los suministros, evidentemente el efecto de inflación en los precios nuestros de importación era más lento cuando yo promedio que si cojo la inflación actual. Y para mis exportaciones, lo que fue azúcar, níquel y circo, teníamos precios con una prima preferencial sobre el mercado. Luego, esas relaciones de intercambio con estos países fueron justas y equitativas. Y evidentemente, era la que determinaba el precio, los resultados, ¿no?, de Cuba en términos de relaciones de intercambio. Después se produjo cuando el CAME ya se derrumba, el año 91, en vía de eso, se negoció en base a un protocolo anual y se tomaron en base las condiciones del mercado mundial actual, que significó una nueva etapa de reorientar el comercio hacia otros mercados. Entonces ocurre esta etapa de derrumbe, llamado derrumbe. En el CAME, ¿qué pasó? Si Cuba tenía concentrado el 85% de su comercio con ellos. Bueno, mire, en esa etapa empezaron a resurgir las posibilidades de comerciar con firmas y comerciales de Estados Unidos, y tuvieron lugar lobbies comerciales, muchos de ellos se dieron en Cancún. Nosotros tuvimos en esa etapa 2001-2002 de integrar la delegación que participó en eso, un compañero de la nuestra, y llevar algunos proyectos y conseguir algunas cosas. Y hoy en día se encuentran restablecidas las relaciones diplomáticas entre varios países, pero el no logro de la normalización de relaciones confirma la existencia del bloqueo. Con eso quiero apartarme de estos antecedentes para, al pasar el país por la utilización de técnicas más modernas de pronóstico para la elaboración de estrategias de desarrollo económico y social para el año 2000, se aplicaron también algunas técnicas de escenario. La famosa ADAFO surge de esa etapa. La famosa ADAFO surge de esa etapa y surgió en el Ministerio de Economía y Planificación con un gran entrenamiento en
en aquel momento está para nosotros, por el ministro de Economía y Planificación de la Universidad, en estas técnicas de los escenarios, de debilidad, con amenazas, fortalezas y oportunidades. Y aún hoy yo pienso que ese tema no se está trabajando bien por ustedes. Así las cosas, entramos concretamente a uno de los primeros temas de hoy, que es conceptualizaciones básicas del mercado mundial con este tema de mercado mundial y precio externo del mercado mundial. Vamos a ver las principales reglas y aquí yo tomé un pensamiento de una entidad con la cual también la dirección de precios en aquella etapa tuvo un acuerdo de cooperación, de asesoría, que es el Servicio Nacional de Información de Mercado de México, que todavía existe, el SNIL, que dio muchos frutos en materia de obtener información oportuna, diaria, de precios, de información fácil, de poder visitar sus centrales de abasto en las distintas ciudades de México, y esto dio de verdad mucho fruto de ellos. Yo tomé esto hace años, que la libertad de comercio existe verdaderamente en la medida en que cada participante disponga al mismo tiempo de un conocimiento idéntico y exacto de la situación del mercado para cada producto con eso que. ¿Quiénes son cada parte participante? Miren, comprador, vendedor, que dispongan al mismo tiempo de un conocimiento idéntico de los precios del mercado mundial para cada producto que opera. Y eso tiene lugar después en las negociaciones comerciales. Por lo tanto, es importante saber en primer lugar la correcta definición conceptual del precio. Como categoría económica es la expresión cuantitativa del valor, y cuando ese precio me representa la expresión cuantitativa del valor, al mismo tiempo me está expresando mediante el precio el reconocimiento que tienen de productores, comercializadores, exportadores y hoy en día hasta inversionistas industriales de los gastos de trabajo socialmente necesarios que intervienen en la producción de ese producto. Pero ellos se van a realizar en la esfera de la circulación mercantil, o sea, tengo que salir al mercado para mi venta o mi compra. Entonces, el precio es infinito, compañeros. Traten de... Es una variable cronológica, se mueve en tiempo, se mueve en espacio. Bien, en mercado, el precio, variable infinita, se mueve en tiempo. En el tiempo, el precio en función del tiempo, de ahí surgen las series cronológicas, dependiendo entonces de múltiples factores que lo afectan. Y esos factores son factores intramercado y factores extramercado. Así como algunos que no pueden ser medibles, pero afectan el movimiento de precios. Los factores aleatorios, digamos, la propia especulación, el rumor, me hacen variar el precio por un instante, pero yo no lo puedo medir. Yo puedo medir aquellos que son producción, consumo, bien, importación, exportación, existencia, que son los endógenos, que están vinculados directamente al producto o servicio y pueden medirse. Y están aquellos exógenos que afectan el producto o servicio, pueden medirse, pero están vinculados a la economía mundial. Producción nacional bruta, inflación. Yo puedo medir la inflación a través de, entre otros, los precios, puedo medirla y afecta mi precio. De hecho, es lo que está ocurriendo en el mundo y en Cuba actualmente. Puedo medirlo. Entonces, yo no puedo hablar de precio. Ustedes no pueden hablar de precio, ni ningún análisis de precios, si no mencionan los factores que lo afectan y clasificarlo. No me pueden decir 500 y 501 y decirme que el precio aumentó. No, eso lo estoy mirando yo por cifras. Hay que explicar por qué aumentó en uno en el sentido absoluto, que puede ser más en el sentido relativo, y qué causa
motivaron de que haya aumentado o que haya bajado o que se haya mantenido o que se haya creado un boom de precio, bien, o que el precio tocó fondo. Entonces, se puede definir que el precio es una variable que se mueve en tiempo y espacio. Miren, cronológica, tiene un carácter multifactorial y el comportamiento no siempre es lineal, o sea, no siempre es una línea recta ascendente, ni una línea recta hacia abajo descendente, bien, ni nunca estable, tampoco, ni tampoco en zigzagueo, bien, es multifactorial y para cada producto y para cada grupo de productos, él tiene un comportamiento de acuerdo a la situación del mercado. Definido qué cosa es precio. Bueno, ¿cuál es la definición del mercado mundial? Tu representatividad y la fuente de precio. Bueno, el mercado mundial entonces, por definición, es el lugar. Si el precio es eso, el mercado mundial es el lugar donde concurren quienes están ahí en el mercado mundial, productores, consumidores, exportadores, importadores. Y yo les dije, y hoy en día hasta inversionistas, bien, de mercancía durante el proceso de realización de las mismas bajo la ley de la oferta y la demanda, es un principio marxista. Por lo tanto, tiene existencia propia, aunque no quiera, yo voy a existir, yo tengo existencia propia, bien, y es reconocido entonces por compradores y vendedores. Las organizaciones, digamos, bursátiles, la OIA, la Organización Internacional del Azúcar, la OIC, la Organización Internacional. ¿Quién puede imponer un precio por sobre eso? La OPEP. Bien, define el mercado mundial. Entonces, compañeros, no cualquier precio es mercado y no cualquier mercado es representativo. Algo que tienen que tomar de apunte de esta reflexión. Entonces ahí tienen las bolsas de productos monetarios, son reconocidas como representativas del mercado mundial. El marketing estratégico también define como mercado relevante, que es el mercado donde se desarrollan los intercambios, conformado por el conjunto de oferta y demanda relativa a un producto o también un servicio, así como la existencia de clientes con necesidades por satisfacer, o sea, hay una demanda insatisfecha, eso me lo dice el marketing, que poseen posibilidades, tienen solvencia financiera para lograrlo y en tal sentido clasifican los tipos de mercados según la coyuntura de oferta o un mercado de demanda, pueden tener un alcance territorial, tienen una estructura y funciones respectivamente que son reconocidas. Entonces podemos decir que es un enfoque exportador o comercializador, ¿no? También puede ser el llamado mercado mundial, fíjate, estoy hablando del marketing, lo conforman proveedores, competidores y clientes que provienen de muchas partes del mundo con culturas diferentes. Lo que está sucediendo ahora, el chino, el ruso, cambió una vez. Por lo que la empresa de hoy debe prestar atención a tres cuestiones específicas y subrayo esto para ustedes. Identificar las necesidades, hábitos y preferencias del consumidor. Como segundo aspecto, estar atento y consciente en los cambios de estilos de vida y las expectativas del consumidor. Estudiar, ¿verdad?, las variables que afectan la toma de decisiones. Antes de pasar a esto y en línea con la diapositiva de esta final que yo leí anterior, ahí es importante que ustedes sepan a ver un poco la diferencia entre necesidad, deseo y demanda. Es la trilogía del marketing. ¿Qué es la necesidad? La sensación de carencia de algo. ¿Qué es el deseo? La manera o la forma en que yo preveo que puedo satisfacer esa necesidad. Y esas dos cosas juntas me generan una demanda. Eso es el marketing. Y esa demanda va a impactar sobre un precio que estamos dispuestos a pagar o a recibir si estamos por pagar.
Bien. Ahí pasamos que los mercados tienen que ser representativos, porque los mercados representativos de productos, esto es un axioma subrayado, los mercados representativos de productos determinan su precio. ¿Tienen ustedes? ¿Qué se entiende por mercados representativos? Podemos destacar las bolsas de productos, que ya lo expliqué hace unos instantes, que rigen las cotizaciones de alimentos, las materias primas esenciales, y entre las bolsas representativas de cotizaciones de productos, cuales figuran, entre otras, Nueva York, Londres, para azúcar y café, París para el azúcar refino, la bolsa de Chicago para los cereales, la bolsa de metales de Londres, la bolsa de Liverpool para el algodón, de Singapur para el caucho. Y existen al mismo tiempo mercados y países que resultan también representativos en cotizaciones de productos, como es para los cárnicos, el mercado de Smithfield, para el petróleo tipo Brent en el Mar del Norte, para los cítricos, los mercados de Estados Unidos e Israel, para el arroz, todo lo que es Asia, China, Tailandia, Vietnam y Corea. Pero además de esto, hay otro grupo de fuentes informativas que también constituyen mercado mundial, como publicaciones especializadas de productos, anuarios, directorios internacionales, anuarios estadísticos y directorios internacionales, servicios informativos internacionales, como este fue el del SMI, este de mercado, que yo empecé la clase de mercado por ahí. Al definir mercado mundial, definí el Centro de Información de México, lista de precios de productores, índice de precios internacionales cuyo comportamiento puede aplicarse a un precio base indicativo y muy aplicable a los precios de bienes de capital, precios de transacciones reales, precio de oferta y de subasta. Por lo tanto, el reconocimiento, fíjense que no por gusto lo he subrayado, el reconocimiento de compradores y vendedores de los precios externos. Bien, dije que había dos partes, comprador, vendedor. Bueno, el reconocimiento de estas dos partes, comprador, vendedor, de los precios externos, que se fijan en los diferentes mercados que se los estoy acabando de explicar ahora mismo, y en moneda libremente convertible, a través de operaciones reales de compraventa internacional, cotizaciones bursátiles, publicaciones especializadas, entre otras, determinan la representatividad de los precios en el mercado mundial. Por lo tanto, no cualquier cosa es mercado mundial. Yo creo que ahí hay mucho que avanzar por parte de ustedes y de otros que toman este tipo de cursos. Revisen, por favor, sus departamentos de precio e inteligencia comercial. Ahora, algunas experiencias prácticas, las mías, que les deseo trasladar en este pira. Bueno, en primer lugar, es muy importante conocer las características del producto que estoy estudiando, si es más de uno de los productos, cuáles son las características del producto y la representatividad de su cotización. Entonces, por ello, no es simplemente como expertos realizar y listar una toma de precios sin saber qué estoy cogiendo, tomé el precio. A lo mejor no es representativo, es necesario captar el precio y junto con esta toma, conocer la fuente del precio, el lugar de cotización del producto, la moneda, el tipo y carácter del precio, así como la condición de compra de la cotización. Es imprescindible. De tratarse de un precio de oferta, si es un precio de oferta, yo tengo que saber si es una oferta negociada o en negociación, porque a lo mejor es un precio de una oferta libre, pero a lo mejor es un precio de una oferta que está en negociación, o a lo mejor es el precio de una oferta que ya se negoció.
y es necesario complementar otros aspectos imprescindibles para trabajar con el mismo. O sea, no es tomar este es el precio que te ofrece la empresa, igual. Negociado, sin negociar, es una oferta libre que es, entre otros aspectos también, tomar para el caso de precio de oferta, hay que prestar atención a la fecha de la oferta y su validez. Porque yo no puedo incluir en un estudio, ni en un pliego, ni en una venta, un precio que ya no tiene validez, que caducó. Eso yo no lo puedo incluir. Y compañeros, hay muchas deficiencias con esto. La fecha de entrega, la calidad, el envase, el embalaje, la condición de compra y de pago de dicha oferta. No es oferta tomar el precio. Hay que ver todos estos aspectos que yo estoy aquí meditando con ustedes. Cuando trabajo con publicaciones especializadas, tenemos que prestar atención a que el precio puede ser real o los llamados nominal price, o sea, precios nominales que siempre se señalan en la publicación, en el caso de ser nominal. Porque los precios nominales se agrupan, se insertan dentro de los precios que indican que ninguna transacción bien se ha realizado ese precio. Es sencillamente nominal, yo lo puedo mirar, lo puedo tomar en cuenta, pero yo no puedo decir que yo vendí o compré a tanto porque el precio nominal de tanto fue de tanto. No, porque él por sus características nominales es indicativo y no me está diciendo que necesariamente la transacción se realizó de compra o de venta a ese precio. Entonces, cuidado con eso. Al trabajar también con lista de precios, hay que descartar los mismos porcentualmente en rangos que pueden oscilar de un 3 a un 5 para alimentos, de un 5 a un 10 para bienes intermedios y entre un 15 y un 25 para los equipos. Descartar significa dividir. Tomar el índice de precio y si estoy mirando un alimento, pues entonces entre un 3 y un 5% según un criterio para llevarlo a su nivel real. Bueno, los tipos de precios en el mercado mundial parte de la propia definición de precio, de la propia definición del mercado, y esto propicia, bueno, la presencia de todos estos agentes del mercado, ¿no? Mundial, los productores, los consumidores, atendiendo entonces a las características y complejidad técnica de los productos o que son productos de carácter de cotizaciones volátiles. En materia de precio, presentan algunos productos esta característica de ser una cotización volátil, ¿no? Volátil. Por lo que en la práctica existen una pluralidad de precios, como ya indicamos, precios bursátiles, precios de oferta, contratos monopólicos para productos de marca, etcétera. Y así llegamos a la gran clasificación que los tipos de precios, atendiendo a sus características, no a su morfología, que es otra cosa que veremos, a sus características, bueno, caracterizan como precios con mercancías con mercancías con precios estables, las maquinarias y equipos, porque todos los días no cambia su precio porque la innovación de un equipo se lleva un largo periodo de fabricación. Con precios oscilantes que van así, las materias primas no agrícolas. Con precios al alza, el petróleo a veces puede estar controlado por la OPEP. Con precios a la baja, los metales. Un ejemplo, ¿no? Puede ser que en este momento se estén recuperando. Productos que caractericen con precios usables, bueno, azúcar, café, cacao, níquel y otros metales. Mercancías que reciben las características de cotizar con precios estacionales según época de cosecha, digamos, o época climática. Invierno, ¿verdad? Verano, con el consumo de gasolina, o productos agrícolas según temporada de cosecha, entre otros.
También se fijan precios, ya vimos ahí por su tendencia. Ahora vamos a ver por su morfología. ¿Cuántos tipos de precios pueden haber? Precios de costo. Responden a determinadas contingencias, de ello la venta de toda la producción a empresas del mismo grupo corporativo, lograr venta de introducción en las compras de determinada organización o liquidación de inventario. Pero casi siempre incluyen cierto margen de beneficio. Yo les voy a mencionar nada más que los tipos de precios, después por favor ustedes leen cualquier duda. Esto está redactado tremendamente claro. Cualquier duda ustedes me escriben o me llaman a mi casa que ustedes tienen. Ahí está el precio dumping, está el precio mayorista. Todo esto ustedes tienen que dominarlo, compañeros. Tanto lo que hablé por su tendencia como por su morfología. Bien, precio mayorista, precio minorista, precio de fábrica, precio externo, precio estacional, precio de equilibrio, precio temporal, precio provisional, precio condicionado, precio de indiferencia o de costo de oportunidad. Miren, este lo voy a leer porque es importante. Todos son importantes, pero el precio de costo de oportunidad responde al precio de cómo se pagaría el precio del producto importado en el lugar de consumo. Bien. Precio escalonado resbalante, que fue el que rigió cuando el CAME, pero ahora también, porque no porque el CAME, esto es una técnica, el precio de promedio 5 años anteriores, 3 años anteriores, el último año anterior, no es porque sea CAME, es porque también se aplicó en el CAME, pero es una técnica de precio que se llama escalas resbalantes. Bien. Precio de productos bursátiles. Ya ahí entrando entonces, tengo cotizaciones spot y cotizaciones en futuro. Bueno, ahí se explica cada uno los precios de subasta. Como digo yo, el mercado donde ellos se realizan, ese lugar, no es el mercado mundial, se llama Cojo, es el quien da más y por lo tanto responde a mercados que están organizados, que funcionan entonces. ¿A qué hora es la subasta? A una hora determinada, en un tiempo determinado y en un lugar, y ese lugar donde va a funcionar la subasta se llama Cojo. Productos que están involucrados en estas características, yo creo que en Cuba han tenido lugar como ahora mismo en Habana, ¿no? Pero eso es mundial, ¿no? Es aplicable a productos como el tabaco, hortalizas, el té, la leche en polvo, madera, fertilizantes y entre otros. Y los países que destacan en el mundo son esos, y bueno, también pudiéramos decir que. Ahora, en la esfera de los servicios, algunas estrategias aplicables para la fijación de los precios son que el precio de mi servicio sea estático. ¿Qué significa esto? Que impongo un mismo precio, que es llamado tarifa, ¿no? Para todos mis clientes. Pero puedo tener un precio tarifa flexible, que significa que yo voy a ajustar el precio según el tipo de cliente. Pero también puedo tener una tarifa o precio en función de los costos totales, donde yo tengo la obligación de, por favor, cubrir los costos fijos y los variables de la exportación de servicios, y entonces, bueno, solo cubrir los costos que son variables. Está el precio de la tarifa de penetración, donde yo voy a mantener un precio de oferta inicial bajo porque quiero penetrar. Entonces mi precio de oferta inicial será bajo de exportación, pero no haciendo dumping. Bajo en función de ampliar la cuota de mercado y un deslizamiento o deslizarlo para obtener rápidos beneficios apresurándose a la competencia. Y está el precio de contrato, que es el precio a través del cual se obtiene una mercancía mediante una transacción de carácter legal y único, solo modificable, previo acuerdo entre las partes, porque el precio en un contrato
es de dos partes. De una parte, Alicia Rodríguez, no sé qué, de otra parte, Pablo. Entonces, uno comprador vendedor, una sola parte no puede modificar el acuerdo, siempre tiene que ser una transacción legal y única entre dos partes. El precio de ejecución. Aquí yo le hablé plan, contratado y ejecutado. Ahora vamos por la ejecución, que es cuando ya yo entregué o cuando ya yo recibí mi ejecución. Bueno, el precio ejecutado lleva el contrato y algo más, que son todos los gastos. Bien, entonces sería el precio definitivo, que es al cual se factura, que se pone inmediatamente después de la contratación. A veces en la contratación lo que se hace es un cálculo estimado, sin perjuicio de su cálculo nítido en otro momento, al incluir los impuestos, derechos aduanales y otros estatales a cargo del comprador. Como indicador, ya como alguna técnica se utiliza mucho y nosotros recomendamos de la serie histórica de precios el indicador tasa de crecimiento promedio anual. ¿Qué me va a permitir este indicador? Bueno, medir en un periodo de 3 a 5 años máximo, digamos, que es lo que recomendamos, cuál es el crecimiento promedio anual de mi precio, digamos, de contratación. Pero crecimiento, o cuando es constante no hay que aplicar este indicador porque no se movió el precio, ¿no? O sea, es tasa de crecimiento o tasa de decrecimiento, ¿bien? Que tiene dos vías de cálculo, la R, o llamar por su sigla, que es raíz N-1 del precio final de la serie entre el precio inicial. N, ¿qué cosa es? El número de años de la serie. Nosotros decimos mínimo de 3 años para N o máximo de 5 años. Imagínense de que me dé que mi precio, ¿verdad?, del mercado mundial tiene un 5% de crecimiento, estoy exportando y mi precio logrado de contrato sea de 3%. ¿Qué faltó ahí? ¿Qué pasó? Yo estoy en penetración y por eso mi precio es más bajo, o yo no estudié el mercado y yo salí de... Entonces, este es un indicador, ¿verdad?, de mucha utilidad para medir no solamente los ritmos de crecimiento, y eso junto con también está la media geométrica. Bien, la media geométrica como vía de cálculo, pero la media geométrica que compara también raíz n del número de años de índices de precio multiplicado índice de precio 1 por índice de precio 2 por índice de precio 3, 4 KN. O sea, trabaja con índice de precio, la medida geométrica, donde el primer año, si tengo una serie de 5 años, el primer año evidentemente sale de la serie porque tengo que coger el segundo contra el primero, etcétera. Y entonces, si yo calculo R por la fórmula que le acabo de explicar y calculo por media geométrica, me dan igual. Por lo tanto, ambas fórmulas son bien sencillas de trabajar y en una serie histórica de 5 años, que es la que recomendamos como máximo, se trata de calcular la raíz cuarta. Si tuviera n-1 por R, n-1 me da raíz cuarta, 5 años menos 1, bien, que van erradicando, me da raíz cuarta, hago así, le doy doble a raíz cuadrada y ya tengo el resultado de ese cociente y o de un producto aritmético. Cuando la tendencia o comportamiento de la serie histórica denota un decrecimiento, bueno, si yo crezco por R, compañero, matemáticamente, ¿cómo yo represento el decrecimiento por lo inverso? Si yo crezco por R, yo decrezco por 1 partido de R. Ahora, esto está también dentro de la regla de los precios, ¿no? Otro indicador que también se utiliza para el caso de los productos agrícolas que están sujetos a política de subsidio es el llamado ratio de paridad, que no es más que la relación de los precios recibidos y pagados
por los productores, por sus productos. Este ratio de paridad, que es R partido P, R son los cambios de precio de los productores que los productores reciben por sus producciones. Esto se da mucho en lo que es la zona de la Unión Europea, en relación a P, que son los cambios de precios que los productores pagan. Si los precios que yo recibo por mi producción, ¿verdad?, son inferiores a los que yo pago, evidentemente el ratio de paridad es menor que 100, significa que el productor tiene una pérdida, yo tengo una pérdida o una afectación en mi poder de compra, que si no me lo subsidia, tengo que recuperar por la vía de incrementar los precios de exportación. Y eso va creando ya inflaciones y subinflaciones. Otras utilizaciones más simples de la información de precios del mercado es sobre todo para los productos usables que intervienen como materia prima fundamental o que no intervienen como materia prima fundamental de la elaboración de un producto determinado cuyo estudio de tendencia tiene una utilización práctica en las negociaciones. O sea, yo puedo ir al producto terminado, que son las botellas PET, pero puedo ir también a el estudio del polietileno, etcétera, toda esta misma botella como base material de estudio. O sea, cuando no tengo confusión de producto terminado, yo puedo hacer el análisis de la materia prima fundamental.